clase. Hoy vamos a dar una clase para la gente un poquito más mayor, ¿vale? O también, realmente es una clase para toda la familia, ¿vale? Que es un juego de memoria, ¿vale? Que consiste en diferentes números y hay uno que es el que es el jefe, el que manda, ¿vale? Y es el que va diciendo los números. Venga, vamos a explicar qué se tiene que hacer en cada número. Por ejemplo, si lo ponemos en círculo, eso es lo primero, ¿vale? Un círculo, si podemos ocupar el salón, ¿vale? Y si no tenemos mucho espacio, pues nos las ingeniamos cada uno. Ya sabéis, quién sabe cómo es su casa. Por ejemplo, el número 1 podría ser sentadilla, ¿vale? Sencillo, ¿verdad? Entonces yo iría diciendo 1 y hago una sentadilla, 1, sentadilla, ¿vale? 2 puede ser trote, ¿vale? Trote. Ya sabéis, podéis hacer el tiempo, entonces sería 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? 3, paso hacia adelante, ¿vale? Entonces, venga, recordamos. 1, sentadilla. 2, trote. 3, paso hacia adelante, ¿vale? Entonces voy a jugar en plan 1, 3, 2, ¿vale? Siguiente número, el 4, ¿vale? Que sería un paso atrás, ¿vale? Volvemos a recordar. 1, sentadilla. 2, trote. 3, paso hacia adelante. 4, paso hacia detrás, ¿vale? Entonces ya sabéis el juego. 3, 1, 4, 2, ¿vale? Ya veréis que este juego da mucha risa porque la gente se va confundiendo y es bastante divertido, ¿vale? Incluimos el 5, paso a la izquierda, ¿vale? Todos os tenéis que mover a la izquierda, ¿vale? Pues sería 1, sentadilla. 2, trote. 3, paso hacia adelante. 4, paso hacia atrás. 5, hacia el lado, ¿vale? Ya veréis que esto me vuelve loco, ¿vale? Luego podemos incluir otro número, el 6, ¿vale? Paso lateral hacia la derecha, ¿vale? Venga, recordamos. 1, sentadilla. 2, trote. 3, paso hacia adelante. 4, paso hacia atrás. 5, paso a la izquierda, paso lateral a la izquierda. 6, paso lateral a la derecha. Y ya sabéis, el juego 2. 1, 3, 5, 4. Yo creo que ya más de uno ya se ha perdido, hasta me estoy perdiendo yo casi. Vale, 7, incluimos. Depende, el grupo vamos subiendo poquito a poco, ¿vale? No, el juego consiste en pasárselo bien y en que la gente haga ejercicio. Si vamos muy rápido y nada más vamos a pillar, pues claro, deja de ser divertido. Hay que tener un poquito de cabeza de que estamos haciendo ejercicio, sobre todo si estamos con niños o con gente mayor, pues tener esa mentalidad de que se lo pasen bien, ¿vale? Es un juego competitivo, es como cooperativo, ¿vale? Metemos, ¿vale? Hemos hecho, recordamos, 1, perdonad, 1, sentadilla. 2, ¿vale? 3, 4, 5 y 6. Podemos meter el 7, que será palmada arriba, ¿vale? 7, palmada arriba. Seguimos, recuerdo, sentadilla, trote 2, el 3 paso hacia adelante,
El 4, paso hacia atrás. 5, paso lateral a la izquierda. 6, paso lateral hacia la derecha. 7, palmada arriba, ¿vale? Y otro, 8, zancada, ¿vale? Recordamos, sentadilla, 1, trote, 2, 3, paso hacia adelante, 4, paso hacia atrás, 5, hacia la izquierda, 6, paso lateral a la derecha, 7, palmada, 8, zancada, 9, zancada con el otro pie, ¿vale? Lo tenemos. Muy bien, pues mira, ese es el juego que podemos hacer con nuestros mayores o con nuestros niños. Trabajará la cabeza, nos reiremos un rato y podéis hacer que quien falla, pues a los 3, como dar vidas. Quien comete 4 fallos, pues pasa a ser el que dice el número, por ejemplo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que lo practiquéis con vuestros mayores o con vuestros niños y que paséis un rato divertido. Venga, un beso y ya sabéis, si os gusta el vídeo, suscribiros y darle me gusta. Venga, ánimo, un beso a todos. Hasta luego.